Capítulo 13. Comparación de 4 sociedades cotizadas. En este capítulo expondremos un ejemplo de cómo realizar el análisis de valores. Hemos seleccionado, de manera más o menos aleatoria, 4 sociedades que cotizan en lugares sucesivos del listado de cotización de la NYSE. Se trata de Eltra Corp. Resultado de la fusión de Electric Autolite y Mergenthaler Linotype, Emerson Electric Co. Fabricante de productos eléctricos y electrónicos, Emery Air Freight, una transportista de carga por vía aérea que opera en el mercado nacional de Estados Unidos, y Enmark Corp., que originalmente se limitaba a la fabricación de maquinaria para embotelladoras, pero que en la actualidad también se dedica a fabricar aparatos para el sector de la construcción. Pueden apreciarse ciertos parecidos a grandes rasgos entre las 3 empresas que se dedican a la fabricación, pero las diferencias acabarán siendo más significativas. Los datos financieros y de explotación deben ser lo suficientemente variados para que el examen que vamos a realizar resulte interesante. En la tabla 13.1 presentamos un resumen de las cifras relacionadas con la cotización de las 4 empresas a finales de 1970, y unas cuantas cifras de sus actividades de explotación durante ese mismo ejercicio. Posteriormente expondremos algunos ratios esenciales, relacionados por una parte con el rendimiento de las empresas y por otra con su cotización, tabla 13.2. Será necesario realizar algunos comentarios sobre la correlación que existe entre los diferentes aspectos del rendimiento y los correspondientes aspectos de la cotización. Por último, someteremos a examen a las 4 empresas, sugiriendo algunas comparaciones y relaciones, y evaluando cada una de ellas en función de los requisitos que debería imponer un inversor conservador interesado en sus acciones ordinarias. El hecho más llamativo sobre las 4 empresas es que sus PER varían mucho más que su situación financiera o su rendimiento de explotación. 2 de las empresas, Eltra y Emart, tenían una cotización modesta, de 9,7 veces y 12 veces los beneficios medios del período 1968, 1970, en comparación con un múltiplo de 15,5 veces aplicable al conjunto del DGIA. Las otras 2, Emerson y Emery, tenían unos múltiplos muy elevados de 33 y 45 veces tales beneficios. Tiene que haber alguna explicación para que se produzca una diferencia de este tipo, y se encuentra en el superior crecimiento experimentado por los beneficios de las empresas favorecidas en los últimos años, en especial en el caso de la empresa de transportes. No obstante, las cifras de crecimiento de las otras 2 empresas no eran satisfactorias. Para poder ofrecer un tratamiento más exhaustivo, revisemos brevemente los principales elementos del rendimiento tal y como aparecen en nuestras cifras. 1. Rentabilidad. Todas las empresas tienen unos beneficios satisfactorios sobre su valor contable, pero las cifras correspondientes a Emerson y a Emery son muy superiores a las de las otras 2. Frecuentemente, junto a una elevada tasa de rendimiento sobre el capital invertido suele darse una elevada tasa de crecimiento anual de los beneficios por acción. Todas las empresas salvo Emery arrojaron mejores beneficios sobre el valor contable en 1969 que en 1961. Sin embargo, en el caso de Emery las cifras fueron extraordinariamente elevadas en ambos casos. En el caso de las empresas manufactureras, la cifra de beneficio por dólar de ventas suele emplearse como indicativo de fortaleza o debilidad comparativa. En este caso utilizaremos la relación entre ingresos de explotación y ventas tal y como se recoge en los informes sobre acciones cotizadas de Standard & Poor's. En este terreno, una vez más, los resultados son satisfactorios para las 4 empresas, siendo especialmente impresionantes los obtenidos por Emerson. Los cambios entre 1961 y 1969 varían en gran medida de una empresa a otra. 2. Estabilidad. La medimos en función del máximo declive del beneficio por acción en cualquiera de los 10 últimos años, en comparación con la media de los 3 años precedentes. Ningún declive se traduce en una estabilidad del 100%, y esto quedó registrado en el caso de las 2 empresas más populares. Sin embargo, las reducciones de Eltra y de Emart fueron relativamente moderadas en el deficiente ejercicio de 1970, ya que ascendieron únicamente al 8% en cada uno de los casos atendiendo a nuestra medición, en comparación con el 7% correspondiente al DGIA. 3. Crecimiento. Las 2 empresas con Mu1 tipo 1 y K2 reducido ofrecían unas tasas de crecimiento bastante satisfactorias, y en ambos casos conseguían mejores resultados que el grupo del Dow Jones. Las cifras de Eltra resultan especialmente impresionantes si se comparan con su reducido ratio precio/beneficio.
El crecimiento, por supuesto, es más impresionante en el caso de la pareja con elevado multiplicador. 4. Situación financiera. Las tres empresas manufactureras se encuentran en una sólida situación financiera, mejorando la proporción ordinaria de $2 de activo circulante por cada dólar de pasivo circulante. Emery Air Freight tiene una relación menor. No obstante, se encuadra en una categoría diferente, y con su excelente historial no tendría ningún problema para obtener la liquidez que necesitase. Todas las empresas tienen una cantidad relativamente reducida de deuda a largo plazo. Notas sobre dilución. Emerson tenía, a finales de 1970, acciones preferentes convertibles con bajo dividendo en circulación por un valor de mercado de $163 millones. En nuestro análisis hemos realizado un ajuste por el factor de dilación de la forma ordinaria, tratando las acciones preferentes como si se convirtiesen en acciones ordinarias. Esto ha reducido los beneficios recientes aproximadamente en 10 centavos por acción, o lo que es lo mismo en el 4%, aproximadamente. 5. Dividendos. Lo que realmente influye es el historial de mantenimiento sin interrupciones. El mejor historial en este terreno es el de EMART, que no ha suspendido ningún pago de dividendos desde 1902. El historial de Eltra es muy bueno, el de Emerson es bastante satisfactorio y el de Emery Freight apenas comienza. Las variaciones en el porcentaje de desembolso no parecen especialmente significativas. El rendimiento por dividendo actual es el doble en el caso de la pareja barata en comparación con el de la pareja costosa, en correspondencia con los ratios de precio/beneficio. 6. Historial de cotización. El lector debería estar impresionado por el incremento porcentual que muestran las cotizaciones de las acciones de las cuatro empresas, medidas desde los puntos mínimos a los puntos máximos durante los últimos 34 años. En todos los casos se ha ajustado la cotización mínima para compensar los efectos de los ulteriores desdoblamientos de acciones. Hay que tener en cuenta que en el caso del DJI la banda que va del punto mínimo al máximo oscilaba en un espectro de 11:1. En el caso de nuestras cuatro empresas, el diferencial había variado desde solo 17:1 en el caso de EMART, hasta nada menos que 528:1 en el caso de Emery Air Freight. Estos grandes progresos de la cotización son característicos de la mayor parte de nuestras empresas cotizadas más antiguas, y dan testimonio de las grandes oportunidades de obtener beneficio que existieron en los mercados de valores en el pasado. Aunque también pueden indicar hasta qué punto se exageraron las caídas de mercado antes de 1950, que es el momento en el que se registraron los precios mínimos. Tanto Eltra como EMART sufrieron reducciones de más del 50% en el paréntesis de cotización de 1969-1970. Emerson y Emery sufrieron declives serios, pero menos dramáticos. La primera se recuperó hasta alcanzar un nuevo máximo histórico antes de finales de 1970, y la última lo hizo en 1971. Observaciones generales sobre las cuatro empresas. Emerson Electric tiene un enorme valor de mercado total, que deja pequeño al de las otras tres empresas combinadas. Es uno de nuestros gigantes con enorme fondo de comercio de los que hablaremos posteriormente. Un analista financiero que cuente con la ventaja, o con el inconveniente, de una buena memoria podrá establecer una analogía entre Emerson Electric y Zenith Radio, y esa analogía no sería tranquilizadora. Porque Zenith tuvo un brillante historial de crecimiento durante muchos años. Y también cotizó en el mercado con una capitalización de $700 millones en 1966. Sin embargo, sus beneficios se redujeron de $43 millones en 1968 a solo la mitad de esa cifra en 1970, y en la gran liquidación de ese año su cotización descendió hasta 22,5, en comparación con el anterior máximo de 89. Las valoraciones elevadas entrañan riesgos elevados. Emery Air Freight tiene que ser necesariamente la más prometedora de las cuatro empresas en términos de crecimiento futuro, si su PER de casi 40 veces los mayores beneficios declarados está por lo menos marginalmente justificado. El crecimiento en el pasado, por supuesto, ha sido absolutamente impresionante. Sin embargo, estas cifras pueden no ser tan significativas para el futuro si tenemos en cuenta que cuando comenzó su actividad era una empresa de muy pequeñas dimensiones, con unos beneficios netos de únicamente $570.000 en 1958. Frecuentemente resulta mucho más difícil seguir creciendo a un ritmo vivo después de que el volumen y los beneficios ya se hayan ampliado y hayan alcanzado grandes totales.
El aspecto más sorprendente de la historia de Emery es que sus beneficios y su cotización de mercado siguieron creciendo al mismo ritmo en 1970, que fue el peor año del sector del transporte aéreo de pasajeros en el mercado nacional de Estados Unidos. Se trata de un logro destacable, pero que plantea dudas sobre si los beneficios futuros no serán vulnerables a acontecimientos negativos, provocados por el incremento de la competencia, por las presiones para llegar a nuevos acuerdos entre los transportistas de las líneas aéreas, etc. Puede que sea necesario realizar un estudio detallado antes de poder llegar a una conclusión firmemente asentada sobre estas cuestiones, pero el inversor conservador no puede desentenderse a estas posibilidades en su planteamiento general. Emart y Eltra. Emart ha tenido mejores resultados en su actividad empresarial que en el mercado de valores durante los últimos 14 años. En 1958 llegó a cotizar a 22 veces sus beneficios corrientes, una ratio aproximadamente similar al del DJIA. Desde entonces sus beneficios se han triplicado, en comparación con un incremento inferior al 100% en el caso del Dow, pero su precio de cierre en 1970 era superior únicamente en un tercio con relación al máximo de 1958, en comparación con el 43% de avance conseguido por el Dow. El historial de Eltra es similar en cierta medida. Parece que ninguna de las dos empresas posee glamour sex appeal en el actual mercado. Sin embargo, en todos los datos estadísticos ofrecen unos resultados sorprendentemente positivos. ¿Cuáles son sus perspectivas futuras? No podemos hacer indicaciones sagaces en este terreno, pero esto es lo que decía Standard & Poor's sobre las 4 empresas en 1971. Eltra. Perspectivas a largo plazo. Ciertas operaciones son de naturaleza cíclica, pero la posición competitiva asentada y la diversificación son factores que pueden compensar ese carácter cíclico. Emerson Electric. Aunque su cotización es adecuada, en 71, en la actual coyuntura, las acciones de la empresa son atractivas a largo plazo, una política de adquisiciones sostenida en el tiempo, junto con un sólido posicionamiento en los campos industriales y un acelerado programa de expansión internacional sugiere que se producirán avances adicionales en el terreno de las ventas y de los beneficios. Emery Air Freight. Aparentemente la cotización de las acciones está en un nivel elevado, a 57, a juzgar por las perspectivas actuales, pero merecería la pena conservarlas en cartera por su capacidad de tirón a largo plazo. Emart. Aunque este año se ven restringidos por el menor gasto en capital de la industria de los contenedores de vidrio, los beneficios deberían verse potenciados por la mejora del entorno empresarial en 1972. Interesa mantener en cartera sus acciones, a 34. Conclusiones. Muchos analistas financieros considerarán que Emerson y Emery son más atractivas e interesantes que las otras dos, principalmente, tal vez, a causa de su mejor actuación en el mercado, y en segundo lugar porque el crecimiento de sus beneficios ha sido más rápido recientemente. Aplicando nuestros principios de inversión conservadora, la primera no es una razón válida para elegir las acciones de ninguna empresa. Es algo que queda reservado para que los especuladores jueguen. El segundo argumento tiene validez, pero dentro de ciertos límites. ¿Pueden el crecimiento histórico conseguido en el pasado y las supuestamente buenas perspectivas de Emery Air Freight justificar que su cotización sea más de 60 veces sus beneficios recientes? Nuestra respuesta podría ser: tal vez para una persona que haya realizado un estudio muy detallado de las posibilidades de la empresa y haya llegado a unas conclusiones extraordinariamente firmes y optimistas. Sin embargo, no para el inversor cuidadoso que quiere estar razonablemente seguro de antemano de que no está cometiendo el típico error del excesivo entusiasmo que suele extenderse por Wall Street cuando se da un buen resultado de los beneficios y de la actuación en el mercado de valores. Las mismas palabras de cautela parecen aplicables en el caso de Emerson Electric, haciendo especial referencia a la actual valoración del mercado de más de $1.000 millones por los intangibles, o por la capacidad de generación de beneficios, de la empresa. Deberíamos añadir que la industria de la electrónica, que en el pasado fue una de las favoritas del mercado de valores, ha retrocedido y ha atravesado una época bastante desastrosa. Emerson es una destacada excepción, pero tendrá que seguir siendo una excepción de ese calibre durante muchos años en el futuro antes de que el precio de cierre en 1970 haya quedado plenamente justificado por sus resultados posteriores. En contraste, tanto Eltra de 27 como Emart a 33 tienen todos los distintivos de las empresas que cuentan con un valor suficiente que apoye su cotización como para constituir una inversión razonablemente protegida.
En estas empresas el inversor podrá, si lo desea, considerarse básicamente propietario parcial de la entidad, a un coste que se corresponde con lo que, en el balance aparece como dinero invertido en ellas. La tasa de beneficio del capital invertido viene siendo satisfactoria desde hace mucho tiempo. La estabilidad de los beneficios también lo es. La tasa de crecimiento durante el pasado, sorprendentemente, también. Las dos empresas superarán nuestros 7 requisitos estadísticos para quedar incluidas en la cartera del inversor defensivo. Estos requisitos se expondrán en detalle en el siguiente capítulo, aunque aquí podemos resumidos de la siguiente manera. 1. Tamaño adecuado. 2. Situación financiera suficientemente sólida. 3. Dividendos continuados durante, por lo menos, 20 años en el pasado. 4. No haber experimentado ningún déficit de beneficios en los 10 últimos años. 5. Crecimiento en un período de 10 años de, por lo menos, 1/3 en el beneficio por acción. 6. Cotización de las acciones que no suponga multiplicar por más de 1,5 el valor del activo neto. 7. Cotización que no suponga multiplicar por más de 15 el beneficio medio de los 3 últimos años. No hacemos ninguna predicción sobre los resultados en materia de beneficios que en el futuro obtendrán el Traumark. En la lista diversificada de acciones ordinarias del inversor tendrán que estar presentes algunas empresas cuyos resultados, a la hora de la verdad, acabarán siendo decepcionantes, y es posible que esto suceda con alguna o con las dos integrantes de esta pareja. Sin embargo, la propia lista diversificada, basada en los anteriores principios de selección, en combinación con cualesquiera otros criterios sensatos que el inversor desee aplicar, debería obtener unos resultados suficientemente satisfactorios a lo largo del tiempo. Por lo menos, eso es lo que indica una prolongada experiencia. Una última salvedad. Un analista de valores experto, aunque haya aceptado nuestro razonamiento general sobre estas 4 empresas, tendría que dudar a la hora de recomendar a un inversor que tuviese en cartera acciones de Emerson o Emery que cambiase sus acciones por las de El Traumark a finales de 1970, salvo que el inversor comprendiese claramente los conceptos en los que se apoya esta recomendación. No hay ningún motivo para esperar que en cualquier periodo breve de tiempo la pareja con el multiplicador más bajo vaya a conseguir mejores resultados que la pareja con los multiplicadores más elevados. Esta última pareja estaba bien considerada en el mercado y, por lo tanto, gozaba de una considerable inercia que la impulsaba, y que podría mantenerse durante un periodo indefinido. Los motivos correctos para preferir a El Traumark frente a Emerson y Emery serían que el cliente hubiese llegado a la conclusión razonada de que prefería unas inversiones basadas en el valor en lugar de unas inversiones basadas en el glamour. Por lo tanto, en una medida importante, la política de inversión en acciones ordinarias tiene que apoyarse en la actitud del inversor individual. Esta idea se aborda más extensamente en nuestro siguiente capítulo. Comentario al capítulo 13. En el ejército del aire tenemos una norma. Comprueba las 6. Uno va volando solo, mirando en todas las direcciones, y con la impresión de que va muy seguro. Otro vuela detrás de él, a su espalda, a las 6 en punto. Las 12 en punto es directamente delante de él, y dispara. La mayor parte de los aviones se derriban de esa manera. Pensar que estás seguro resulta muy peligroso. En algún lugar, habrá un punto débil que tienes que localizar. Siempre debes comprobar las 6 en punto. Donald Kutina, general del Ejército del Aire de Estados Unidos. E-Business. Al igual que hizo Graham, comparemos las acciones de 4 empresas, utilizando las cifras declaradas a 31 de diciembre de 1999, un momento que nos permitirá observar algunos de los ejemplos más extremos de valoración que se recuerdan en el mercado de valores. Emerson Electric Co. Símbolo de cotización. EMR, fue fundada en 1890 y es la única superviviente del cuarteto original de Graham. Fabrica una amplia gama de productos, como herramientas eléctricas, aparatos de aire acondicionado y motores eléctricos. EMC Corp. Símbolo de cotización. EMC, se remonta a 1979 y hace posible que las empresas automaticen el almacenamiento de información electrónica en redes informáticas. Expeditors International of Washington, INE. Símbolo de cotización. EXP, fundada en Seattle en 1979, ayuda a los transportistas a organizar y supervisar el movimiento de bienes por todo el mundo. Exodus Communications, Incorporated. Símbolo de cotización.
Exds aloja y gestiona sitios web para clientes empresariales, además de ofrecer otros servicios de Internet. Colocó sus acciones por primera vez en bolsa en marzo de 1998. La figura 13.1 resume la cotización, el rendimiento y la valoración de estas empresas a finales de 1999. Eléctrica, no electrizante. La más cara del grupo de 4 empresas de Graham, Emerson Electric, acabó siendo la más barata de nuestro grupo actualizado. Al tener su base en la vieja economía, Emerson parecía aburrida a finales de la década de 1990. En la era de Internet, ¿quién estaba interesado en los aspiradores de alto rendimiento de sólidos y líquidos de Emerson? Las acciones de la empresa entraron en hibernación. En 1998 y 1999 las acciones de Emerson se rezagaron respecto del índice S&P 500, en datos acumulados, 49,7 puntos porcentuales, lo que constituye un resultado miserablemente insatisfactorio. Eso es lo que ocurrió con las acciones de Emerson. ¿Qué pasó con el negocio de la empresa Emerson? En 1999, Emerson realizó ventas de bienes y servicios por valor de $14.400 millones, lo que supuso un incremento de casi $1.000 millones respecto del ejercicio anterior. Sobre esos ingresos, Emerson obtuvo $1.300 millones de beneficios netos, el 6,9% más que en 1998. Respecto de los 5 años anteriores, el beneficio por acción se había incrementado a una robusta tasa de 8,3%. El dividendo de Emerson se había multiplicado por más de 2, hasta llegar a $1,30 por acción. El valor contable había pasado de $6,69 por acción a $14,27 por acción. Según Value Line, a lo largo de la década de 1990, el margen de beneficio neto y la rentabilidad de capital de Emerson, indicadores esenciales de su eficacia como empresa, se habían mantenido en niveles robustamente elevados, en torno al 9% y el 18%, respectivamente. Lo que es más, Emerson había incrementado sus beneficios durante 42 años seguidos, y había incrementado su dividendo durante 43 años seguidos, una de las series más prolongadas de crecimiento sostenido en el mundo empresarial estadounidense. A final del ejercicio, las acciones de Emerson cotizaban a 17,7 veces el beneficio neto por acción de la empresa. Al igual que sus herramientas eléctricas, Emerson nunca fue deslumbrante, pero sí ha sido fiable, y no ha mostrado ninguna señal de recalentamiento. ¿Podría EMC crecer a toda velocidad? EMC Corp. Fue una de las empresas cuyas acciones consiguieron mejores resultados en la década de 1990, subiendo, casi podríamos decir levitando, más del 81.000%. Si hubiese invertido $10.000 en acciones de EMC a principios de 1990, habría concluido en 1999 con algo más de $8,1 millones. Las acciones de EMC rindieron el 157,1% únicamente en 1999, más de lo que habían rendido las acciones de Emerson en los 8 años que van de 1992 a 1999 combinados. EMC nunca pagó dividendos, puesto que retenía todos sus beneficios para aportar fondos al continuado crecimiento de la empresa. A su cotización de 31 de diciembre, que ascendía a $54,625, las acciones de EMC cotizaban a 103 veces los beneficios que la empresa declararía respecto de todo el ejercicio, lo que suponía multiplicar prácticamente por 6 el nivel de valoración de las acciones de Emerson. ¿Qué podemos decir sobre el negocio de EMC? Los ingresos aumentaron el 24% en 1999, llegando a $6.700 millones. Su beneficio por acción se disparó hasta los 92 centavos, desde los 61 centavos del ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 51%. Durante los 5 años que concluyeron en 1999, el beneficio de EMC había crecido a la deslumbrante tasa anual del 28,8%. Como todo el mundo esperaba que el tsunami del comercio por Internet siguiese avanzando, el futuro parecía aún más brillante. Durante todo el año 1999 el consejero delegado de EMC no dejó de predecir que los ingresos llegarían a los $10.000 millones en el año 2001, desde el nivel de $5.400 millones del año 1998. Esto exigiría un crecimiento anual medio del 23%, lo que es una tasa de expansión monstruosa para una empresa de tan grandes dimensiones. Sin embargo, los analistas de Wall Street y la mayor parte de los inversores estaban seguros de que EMC podría conseguirlo.
Después de todo, durante los 5 últimos años, EMC había multiplicado por más de 2 sus ingresos y había multiplicado por más de 3 sus beneficios netos. Sin embargo, desde 1995 hasta 1999, según Valueline, el margen de beneficio neto de EMC había retrocedido del 19,0% al 17,4%, mientras que su rendimiento sobre el capital también se había reducido desde el 26,8% al 21%. Aunque seguía siendo extraordinariamente rentable, EMC ya había comenzado a deslizarse cuesta abajo. En octubre de 1999, EMC adquirió Data General Corp., que aportó aproximadamente $1.100 millones más a los ingresos de EMC correspondientes a ese ejercicio. Con la sencilla operación de restar los ingresos adicionales aportados por Data General, podemos apreciar que el volumen de actividad existente de EMC creció solamente de $5.400 millones en 1998 a $5.600 millones en 1999, lo que supone un incremento de únicamente el 3,6%. En otras palabras, la verdadera tasa de crecimiento de EMC fue prácticamente cero, incluso en un año en el que en la campaña en tomo al efecto del año 2000 había incitado a muchas empresas a gastar cantidades ingentes en nueva tecnología. A golpe de destinatario. A diferencia de EMC, Expeditors International todavía no ha aprendido a levitar. Aunque las acciones de la empresa habían subido en cotización el 30% anual durante la década de 1990, buena parte de esa gran subida se había producido precisamente al final, cuando la acción se aceleró y obtuvo un rendimiento del 109,1% en el año 1999. El año anterior, las acciones de Expeditors habían subido únicamente el 9,5%, quedando a una distancia de más de 19 puntos porcentuales del índice S&P 500. ¿Qué ocurrió con su actividad? Expeditors crecía expeditivamente. Desde 1995, sus ingresos habían aumentado a una tasa anual media del 19,8%, lo que supuso que casi se triplicaron durante el período, acabando 1999 en $1.400 millones. El beneficio por acción había crecido el 25,8% anualmente, mientras que los dividendos habían aumentado a un ritmo del 27% anual. Expeditors no tenía deuda a largo plazo, y su capital circulante prácticamente se había duplicado desde 1995. Según Valueline, el valor contable por acción de Expeditors había aumentado el 129%, y su rentabilidad sobre el capital había subido más de un tercio, hasta alcanzar el 121%. Se emplease el criterio que se emplease, Expeditors era una empresa extraordinaria. Sin embargo, esta pequeña compañía de transportes, con sede en Seattle y buena parte de sus operaciones en Asia, era prácticamente desconocida en Wall Street. Únicamente el 32% de sus acciones estaban en poder de inversores institucionales. De hecho, Expeditors únicamente tenía 8.500 accionistas. Después de multiplicarse por 2 en 1999, la acción cotizaba a 39 veces el beneficio neto que Expeditors declararía para ese ejercicio, por lo que ya no era barata en absoluto, aunque seguía estando muy por debajo de la vertiginosa valoración de EMC. La tierra de promisión. A finales de 1999, parecía que Exodus Communications había llevado a sus accionistas directamente a la tierra del Mará. Sus acciones se habían disparado el 1,0058% en 1999, suficiente para convertir una inversión de $10.000 el 1 de enero en más de $110.000 para el 31 de diciembre. Los principales analistas de valores de Internet de Wall Street, incluido el extraordinariamente influyente Henry Blodgett de Merrill Lynch, predecían que las acciones subirían entre el 25% y el 125% adicional durante el siguiente año. Lo mejor de todo era, a los ojos de los especuladores online que habían engullido los beneficios de Exodus, el hecho de que la acción se hubiera desdoblado 2 por 1 en 3 ocasiones durante 1999. En un desdoblamiento de acciones 2 por 1 la empresa duplica el número de acciones y reduce su precio a la mitad, por lo que el accionista acaba siendo titular del doble de acciones, cada una de ellas con una cotización que es el 50% del nivel anterior. ¿Qué tiene eso de bueno? Imagine que usted me da $1 y yo le devuelvo 2 monedas de 50 centavos y le pregunto, ¿no tiene la impresión de que es más rico ahora? Usted probablemente llegaría a la conclusión de que o bien yo soy imbécil o bien le estoy tomando a usted por imbécil.
Sin embargo, en la fiebre experimentada en 1999 por las acciones de empresas.com, los especuladores online se comportaron exactamente como si dos monedas de 50 centavos valiesen más que $1. De hecho, la mera noticia de que una empresa iba a realizar un desdoblamiento de acciones 2 por 1 podía hacer que la cotización de sus acciones creciese automáticamente el 20% o más. ¿Por qué? Porque al tener más acciones las personas se sentían más ricas. Una persona que había comprado 100 acciones de Exodus en enero vio que se convertían en 200 cuando se produjo el desdoblamiento de acciones de abril. Después esas 200 acciones se convirtieron en 400 en agosto. Después las 400 se convirtieron en 800 en diciembre. Era absolutamente emocionante para todas esas personas darse cuenta de que tenían 700 acciones más, simplemente por el hecho de haber comprado 100 al principio del año. Para ellas, era como haber encontrado dinero, sin que les importase que la cotización de la acción se hubiese reducido a la mitad en cada uno de los desdoblamientos. En diciembre de 1999 un eufórico accionista de Exodus, que respondía al apelativo Jaime Adoyar, se desbordaba de entusiasmo en un foro online. Voy a conservar estas acciones hasta que tenga 80 años, porque después de los cientos de desdoblamientos que se producirán a lo largo del tiempo, estaré a punto de llegar a ser el consejero delegado de la empresa. ¿Qué pasaba con la actividad empresarial de Exodus? Graham no la habría tocado ni con una pértiga de 3 metros y un traje NBQ. Los ingresos de Exodus se multiplicaron, pasando de $52,7 millones en 1998 a $242,1 millones en 1999, aunque en el proceso en 1999 perdió $130,3 millones, multiplicando casi por 2 la pérdida que había sufrido el año anterior. Exodus tenía $2.600 millones de deuda total, y estaba tan necesitada de liquidez que tomó prestados $971 millones únicamente en el mes de diciembre. Según la memoria anual de Exodus, ese nuevo endeudamiento incrementaría en más de $50 millones los pagos de intereses durante el ejercicio siguiente. La empresa comenzó 1999 con $156 millones en efectivo e, incluso después de obtener $1.300 millones de nueva financiación, finalizó el ejercicio con un saldo de liquidez de $1.000 millones, lo que supone que su actividad consiguió devorar más de $400 millones de liquidez durante 1999. ¿Cómo podría una empresa de este tipo pagar alguna vez sus deudas? Sin embargo, los especuladores y operadores online únicamente se fijaban en lo lejos y lo rápidamente que había subido la cotización de la acción, sin prestar atención a si la empresa era saludable. Esta acción, alardeaba un operador que utilizaba el nombre en pantalla de rampa de lanzamiento 1999 seguirá subiendo hasta el infinito y más allá. 6. La estupidez del planteamiento de la predicción de rampa de lanzamiento, ¿qué es más allá del infinito? Es el perfecto recordatorio de una de las clásicas advertencias de Graham. El inversor de hoy en día, nos dice Graham, está tan preocupado con tratar de anticipar el futuro que ya está pagando muy generosamente por dicho futuro por adelantado. Por lo tanto, es posible que las proyecciones que ha hecho con tanto estudio y tanto cuidado lleguen a producirse en la realidad y que, no obstante, no le generen beneficio alguno. Si no se materializasen hasta el nivel previsto podría tener, de hecho, que enfrentarse con una grave pérdida temporal, que tal vez llegase a ser permanente. ¿Cómo acabaron las empresas de la E? ¿Qué resultados obtuvieron las acciones de estas 4 empresas después de 1999? Emerson Electric ganó el 40,7% en el año 2000. Aunque la cotización de las acciones perdió dinero tanto en 2001 como en 2002, no obstante, acabó 2002 menos del 4% por debajo de su precio final de 1999. La cotización de EMP también subió en el año 2000, ganando el 21,7%. Sin embargo, sus acciones perdieron el 79,4% en el año 2001 y otro 54,3% en el año 2002. Eso las dejó un 88% por debajo de su nivel de finales del año 1999. ¿Qué podemos decir sobre la previsión de que obtendría unos ingresos de $10.000 millones para finales del año 2001? Concluyó ese año con unos ingresos de simplemente $7.100 millones y una pérdida neta de $508 millones.
Mientras tanto, como si la bajada del mercado no hubiese existido nunca, las acciones de Expeditors International subieron el 22,9% en el año 2000, el 6,5% en el año 2001, y otro 15,1% en el año 2002, concluyendo ese año casi el 51% por encima de su precio al cierre en 1999. Las acciones de Exodus perdieron el 55% en el año 2000, y el 99,8% en el año 2001. El 26 de septiembre de 2001 Exodus solicitó la declaración de quiebra al amparo de las estipulaciones del capítulo 11. La mayor parte de los activos de la empresa fueron adquiridos por Cable y Wireless, el gigante británico de las telecomunicaciones. En vez de llevar a sus accionistas a la tierra de promisión, Exodus les dejó exiliados en medio del desierto. A principios de 2003, la última operación realizada con acciones de Exodus tuvo lugar a 1 centavo por acción.